Bien, y 15 meses tan solo duró el sueño de Castillo, de Pedro Castillo, como presidente del Perú. Claro, uno dice en Perú, desgraciadamente esto no es nuevo, se reiteran unos y otros presidentes que van cayendo y la política del Perú es tan inestable. Usted ya conoce los detalles, intentó cerrar el Parlamento porque iban a votar por su destitución. Luego, bueno, ese intento de golpe, como lo han denominado algunos, le fue tan mal que el hombre ahora está encarcelado y rápidamente su vicepresidenta, sí, juró como nueva presidenta en Perú, Dina Boluarte. Inestabilidad política, pero por otro lado, Perú, que no ha tenido inestabilidad económica, incluso en esta situación tan crítica. Vamos a dialogar con un especialista. Claro, alguien que nos podrá dar el panorama desde el lugar y explicarnos de qué estamos hablando. Me refiero al periodista Augusto Álvarez Rodríguez, que lo tenemos con nosotros esta mañana, 7 horas y 11 minutos en Perú, así que le agradecemos particularmente. Augusto, ¿cómo estás? Buen día. Miguel, muy buenos días, un gusto estar contigo. Bueno, a ver si para aquellos que seguimos a Perú nos explicas este nuevo capítulo que parecería de un libro que se reitera de alguna manera en el mismo texto. ¿De qué se trata esta vez? Es parte de un proceso que es una inestabilidad estable que estamos viviendo desde hace unos 7 años, desde el año 2016, con el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, y desde entonces la alternancia presidencial en el Perú es cada 5 años. Hemos tenido en ese periodo, en 7 años, 6 presidentes. Entonces eso da cuenta de la situación política. Y ahí se pueden ver dos cosas, algo más estructural que tiene que ver con un debilitamiento de los partidos políticos que como institución son casi entidades inexistentes, fantasmas, y más bien son clubes de amigos que se reúnen a unos meses antes de las elecciones para ver si toman el poder. Esa es la parte más estructural que requiere reformas políticas que no se han hecho y que los políticos que llegan al poder se resisten a hacerlas. La otra parte de la historia es más coyuntural, más del momento, y tiene que ver con que el señor Pedro Castillo fue penosamente un pésimo presidente, pero un pésimo presidente no porque tuviera políticas equivocadas, de izquierda, de derecha, de centro. Pedro Castillo no era ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, no era nada. Y entonces creo que lo que mejor grafica o expresa cómo lo que fue su presidencia es que no pudo armar un golpe de Estado, ni siquiera, y se tiró a una piscina donde no había agua, y fue el golpe de Estado más breve en la historia peruana y posiblemente en la historia de América Latina, porque duró 2 horas y a los 10 minutos el gabinete ministerial, que eran los más adulones y los más entusiastas de Pedro Castillo, y decían que era la reivindicación de los incas y todo, renunciaron en ese momento porque dijeron, en un golpe no me puedo quedar. Y no se pueden quedar no porque porque tuvieran principios, sino porque saben que lo que viene entonces es la cárcel, que es lo que le va a pasar al pobre Pedro Castillo, que se va a pasar 20 años en cárcel por hacer un golpe de Estado. Pero culmino con esto para no abusar, que no sea un monólogo. La manera, lo que ocurrió ayer, expresa a un presidente que no supo gobernar, porque no tenía políticas públicas, no pudo armar un equipo básico de trabajo que no fuera una combinación de arribistas, oportunistas, ladrones, ineptos, prontuariados. No exagero, han habido 81 ministros en 16 meses, cambiando un ministro por semana. Te das cuenta que políticas públicas ahí no había. Segundo, no sabía robar, porque robaba y asaltaba el erario, que no era la grande robo de gobiernos anteriores, era como un pirañita que iba ahí por ahí mordiendo por aquí y por allá, pero dejaban la pistola humeante, apenas robaban. Entonces no sabía gobernar, no sabía robar, no sabía hacer un golpe de Estado. Y mira que el drama final fue que no sabía huir, porque ¿sabes dónde se quedó atracado? En el tráfico de Lima, congestionado a la 1 de la tarde, que es un horror, yendo a la Embajada de México, y lo pescaron. Me hizo acordar una película linda de Woody Allen, de los comienzos de Woody Allen, no sé si tú lo has visto, pero que era robó, huyó y lo pescaron. Ujú. Acá fue robó, huyó, golpeó y lo pescaron. Es muy Augusto, triste. ha sido tan gráfico y tan claro, ¿no? Para explicarnos esto. La pregunta es cómo un personaje como Castillo llega, es verdad que recordando la elección, y lo has dicho también,
un país tan atomizado, tenía tantos grupitos de amigos, como has dicho, más que partidos que buscaban llegar a hacerse del poder. Pero bueno, llega este personaje que era un profesor, un hombre que no tenía ningún tipo de experiencia política, a ser el presidente del Perú con toda esta tragedia que has comentado. Uh, ¿Cómo llega? ¿Qué pasó? Y además de eso, de aquí en adelante, ¿quién es esta vicepresidenta que supuestamente era una aliada y ya rápidamente, sonriendo, ha asumido el cargo de la presidencia? ¿Qué futuro tiene? Mira, lo que pasa es que el Perú no tiene partidos políticos, no hay institucionalidad política, y así estamos viviendo de hace 30 años en el Perú, y es como creer que para que sea más claro, que una economía de mercado puede funcionar sin empresas. De una economía de mercado donde no hay empresas, hay grupos que hacen deals, hacen tratos, negociaciones punto a punto, pero no crean una reputación, una confianza para hacer operaciones de largo aliento. Lo mismo pasa en la política peruana, es una política, una democracia sin partidos políticos. Entonces se hacen arreglos coyunturales, una votación en el Congreso, no se sabe lo que puede ocurrir porque cada bancada parlamentaria, empiezan 8 bancadas, ahora ya hay 13 bancadas parlamentarias porque se van dividiendo, pero ninguna tiene consistencia interna. Cada votación es un albur, pero no solo eso, cada votación es un mercado persa. Y entonces, si se critica al gobierno de Castillo, el Congreso sigue en funciones, es igual de mediocre y corrupto que lo que era el gobierno. Y ahí estamos. Entonces, ¿por qué ganó Pedro Castillo? Mira, Pedro Castillo debe ser el único presidente en el mundo que ganó sin dar una entrevista periodística. Nunca dijo nada. Y es que esto era como una ruleta donde cada 2, 3 semanas iba cambiando quién iba haciendo el puntero del campeonato. Y entonces se caía y pasaba a otro. Y así como fue Castillo, pudieron haber sido 5 personas antes, solo que la bolita en la ruleta paró justo donde él estaba. Y entonces Pedro Castillo fue presidente y además entró a la segunda vuelta con solo 15% de la intención de voto y tuvo la gran fortuna de que le tocó competir contra Keiko Fujimori, que es como el Holanda del campeonato. Llega a la final, pero nunca campeón. Y eso les deseo la mayor de las suertes mañana. Sí, que no llegue a la final esta vez. Así es, que lo paren y que voy a dar un partidazo Argentina-Brasil dentro de poco. Pero vuelvo, entonces le tocó competir con Keiko Fujimori. Y competir con Keiko Fujimori, mira, el Pato Donald postula contra Keiko Fujimori y le gana. Entonces, eso fue lo que pasó con Pedro Castillo, sin hablar, sin saber nada, sin saber leer ni escribir, como se dice, y creo que Pedro Castillo no sabe bien leer ni escribir, fue presidente del Perú. ¿Y qué nos puedes decir y cuánto futuro le ves a Dina Boluarte, su vicepresidenta? ¿Cuántas posibilidades de poner algo de estabilidad en ese contexto que nos has contado? Pues va a depender de lo que ella pueda y quiera hacer. Dina Boluarte tiene la misma orfandad que Pedro Castillo, tiene un poco más de nivel político, pero mira que no mucho. Su trayectoria es que viene de ser funcionaria de mando medio bajo en la oficina de registros del DNI, los que te entregan ese tipo de registro de las personas. No tiene mucha cultura política ni operación política, pero diciendo eso, está pues al lado de Pedro Castillo, es casi Albert Einstein. Y entonces, pero tampoco es mucho, y va a depender de lo que ella quiera hacer. No tiene bancada en el Parlamento, nadie la respalda, y ha pedido una tregua, lo cual está muy bien, pero va a depender si es que para acabar el mandato faltan 3 años y medio. Yo no creo que ella tenga la fuerza política para poder durar 3 años y medio. Y si fuera muy inteligente, lo que debería hacer, creo yo, modestamente, es convocar a unas elecciones para dentro de un año y decir, yo me voy dentro de un año, pero adelanto elecciones e insto al Congreso a que apruebe esa ley, pero antes promuevo una reforma política. Mira, si hace eso, podría ser la mejor presidente, y además la primera presidenta, presidente mujer en el Perú. Haría un gran gobierno. Ayer cuando juró el cargo dijo, me voy a hacer un buen gobierno hasta el año 2026. Y cuando yo oí eso dije, uy, Dios mío, se está disparando, porque no va a poder llegar. Pero mira que dentro de todo eso, la audiencia debe interesarle cómo va el Perú. Y alguien comentó acá, y me gusta la analogía, el Perú es casi como Twitter ahora. El gerente está medio loco, no han renunciado las gerencias, pero sigue funcionando. No sabes muy bien dónde va a estar en el futuro, pero so far, so good. Ahí estamos. Justo te iba a preguntar de eso, porque hablaste de
de la política de mercado de alguna manera. Y es muy interesante, digamos, cómo Perú viene creciendo hace décadas económicamente y trabajando independientemente de estos episodios que son, como lo has descrito también, hasta casi divertido de la política. Digo, ¿quiénes son y cuáles son los intereses que hay atrás? Digo, las empresas, los empresarios, los que manejan ese Perú real, ¿no están queriendo de alguna manera modificar lo que hace la política para darle mayor solidez? Pues quieren eso, pero no quieren meterse mucho en política y creo que hacen bien en no meterse. Mira, la economía peruana va a crecer este año, el año 2022, al 2.3%, algo por ahí. Uno puede decir, mira, que no les va tan mal. Y la inflación va a estar como en 6-7%, que para los peruanos es muchísimo. Nosotros hemos vivido con inflaciones de 1% durante 25 años y entonces las condiciones están para una estabilidad económica, pero en esas condiciones no se pueden hacer grandes inversiones. Entonces, lo que se está sacrificando es el futuro, porque no hay ninguna gran inversión en el Perú en la minería. Nosotros hemos vivido, porque tenemos somos un país minero muy potente, y hay inversiones que se van haciendo con mucha intensidad de los últimos años, proyectos de 5.000 millones de dólares, cosas así, que son potentes porque además generan empleo y generan inversión y crecimiento económico. Eso es lo que se ha dañado mucho, y entonces el próximo año las cosas van a ser muy malas, o iban a ser muy malas con Pedro Castillo, porque era un gobierno además que jugaba permanentemente a un sindicalismo absurdo, a reponer medidas laborales, el mercado laboral de la CEPAL de los años 60 y cosas como esas, pero igual era un gobierno que tenía un discurso, pero que no aterrizaba nada. Entonces era como un perro que ladra mucho, como mi perra Catalina, que ya se puso a ladrar, pero que no muerde. Y entonces los empresarios se acostumbraron a que este gobierno no te va a hacer nada, no te va a estatizar ni nada, aunque le encantaría hacerlo, pero no crea condiciones para que yo diga, arranco un proyecto de 4.000, 5.000 millones de dólares. Eso es lo que se ha resentido. Sin perjuicio de eso, yo creo que eso se prende inmediatamente. Hay muchos proyectos y con una buena dirigencia política regular, etcétera, esto arranca de nuevo, la máquina se echa a andar. Bueno, así que Catalina está ahí interviniendo. No vimos demasiadas manifestaciones populares saliendo a las calles para de alguna manera apoyar a Castillo, ¿no? ¿Sabes por qué no? Porque lo que pasa es que acá la parte de la historia es que se ha ido Castillo. La gente quiere, como ustedes inventaron, que se vayan todos. Y eso es que se vaya el Congreso también. El Congreso y la presidencia. Y entonces eso es lo que no ha ocurrido. Y la gente está muy descreída, muy distante. Y estamos así de hace buen tiempo. Sale a manifestarse muy de vez en cuando, pero digamos, no es como Argentina, que si va por Buenos Aires, cada día tienes cuántos piquetes, 3, 5, que no puedes ir de un lugar a otro, que te puedes quedar 2 horas atrapado, ¿no? Ujú. Y esto, más allá de que hay alguna parte de la población en Perú, como en todos los países latinoamericanos, que está muy postergada, digo, Sin duda. y no se sentían acompañados de alguna manera en la imagen de Castillo como un hombre de Sí, ellos. muy importante lo que dices. El señor Pedro Castillo lo que tenía era una relación afectiva con las zonas rurales y más pobres. Mira, Castillo tenía una desaprobación que estaba casi como en 70%, pero un país muy heterogéneo. Entonces, ¿dónde lo desaprobaban más? En Lima, muy desaprobado, como con 90%, en los niveles socioeconómicos A y B y en las zonas urbanas del país. ¿Dónde lo respaldaban? En todo el Perú andino, en todo el Perú rural, donde, por ejemplo, y la manera afectiva como se daba la relación es interesante. Hay unas preguntas que me gustaban que es, ¿qué siente usted por Pedro Castillo? Y, por ejemplo, esperanza, en Lima la sensación de esperanza era de 8%, en las zonas rurales era de 40%. Ujú. Entonces, hay una sensación afectiva y lo que puede haber, con toda razón, es que haya gente que diga, han sacado a un presidente de los sectores ricos que le quería hacer bien al pueblo, porque además el mensaje político de los que estaban con Castillo, de los políticos que lo rodeaban, era el presidente Castillo recibe críticas por su origen andino Ujú. y porque lucha por los pobres. Los ricos no quieren que luche por los pobres y entonces lo están acusando. La verdad de las cosas es que era un presidente muy inepto,
muy corrupto, y no porque sean grandes operaciones. Mira, los testigos que están hablando, hablan que le pagaban al presidente 30.000 soles, o sea, unos $8.000, que es una degradación. Los presidentes peruanos se compraban por muchos millones. Falta, o sea, se ha devaluado la institución de la corrupción en el Perú, pero abundaban, y lo que ocurría antes es que cuando se destapaba un gran caso de corrupción, las personas que estaban vinculadas lo que asumían era que el presidente tenía la fuerza política para defenderlos. Hoy en día lo veían a Pedro Castillo y decían, este no me defiende. Entonces, inmediatamente iban a donde los fiscales para contarles la historia a cambio de recibir una reducción de su pena. Entonces, hay como 30 colaboradores eficaces que están contando, y la denuncia que la fiscal de la Nación le ha planteado al presidente Pedro Castillo es una novela policial, porque tiene un nivel de detalle tan grande. Tal día, a las 4 de la tarde, Pedro Castillo llamó a Nicolás Maduro para darle asilo a los que estaban, la justicia los perseguía de su entorno. Y con un nivel de detalle tan grande que el señor Castillo está, pero como se dice, empapelado. Y Augusto, entonces las masas populares de origen andino no han salido a manifestarse. No, la verdad que he visto ayer en los reportes de televisión a nivel nacional que te van dando las reacciones. Mira, son 4 gatos en una provincia por acá, otro poco por allá, pero nada, porque además Castillo no era un líder que generara fuerza, no, era una persona que tenía dificultades para expresarse, para comunicar ideas. No llegó a hacer nada, no era conocido antes, y hasta hoy sigue siendo desconocido una historia de por qué quiso suicidarse ayer, porque hacer un golpe de Estado y que te renuncian a los 10 minutos todo tu gabinete ministerial, que la Fuerza Armada no te apoya, la Iglesia Católica emite comunicados, etcétera, era como diciendo, ¿quién le dijo que podía hacer un golpe de Estado a este pobre señor? Pero también la pregunta es, ¿quién le dijo a este señor que podía ser presidente? Clarísimo. Augusto, ha sido un placer, porque además escucharte de esta novela que has contado del Perú es, bueno, entretenida, así como la has planteado, más allá de la tragedia, que es tener, bueno, un desgobierno. Dijiste, lo único estable ha sido lo inestable en los últimos años en el Perú. Ojalá, y no me parece que sea este el momento, llegue el tiempo en el cual todo eso pueda cambiarse y que Perú, más allá de la política, siga en este proceso de trabajo y crecimiento que hace años sostiene. Muchas gracias, llegará sin duda. Un abrazo grande y gracias por estos Un abrazo, minutos. Miguel. Cuídate Augusto mucho. Álvarez Rodríguez nos ha dado un panorama tan claro, entre la diversión que a uno le produce escucharlo, pero también, bueno, la preocupación para entender de estos personajes, e incluso Perú se inscribe de alguna forma también en la región, y veremos cómo sigue con esta ahora presidenta electa frente a este intento fallido de golpe de quien era el presidente y que ahora está encarcelado, Pedro Castillo.